Bueno, bienvenidos al canal Testimonio de Escrituras. Continuamos con el estudio Cristo y su doctrina sobre la verdad. Tocó pues obviamente dividirlo en dos partes. Primero pues para que la primera quede clara con respecto a la verdad de la mentira, al concepto etimológico del concepto verdad, ¿sí? Al estudio etimológico del concepto verdad. Y bueno, pues lo que vimos en la primera parte fue muy concreto, muy concluyente, la afirmación de Jesús, yo soy la verdad, una afirmación por explorar a profundidad la etimología del concepto. Vimos también en esa primera parte la verdad de la mentira, estuvimos viendo el tema de las grandes mentiras de la religión, la interpretación personal y hermenéutica teológica, lejísimos, nada, eso no tiene nada de método de verificación y validación, la manipulan como quieren. Cada secta cristiana, cada secta judía, cada secta del Islam interpreta como quiere. El testimonio de los profetas hebreos con respecto, pues obviamente a usar esta metodología infructuosa de la hermenéutica griega. Miren, crítica a la hermenéutica griega y teológica vimos. Vimos también una conclusión, bueno, hay que ver el primer video, ¿no? Crítica a la interpretación humana personal y privada, que es una práctica recurrente en los predicadores cristianos, ¿sí? Que está supremamente instruida en las escrituras que no se debe hacer. El misticismo y esoterismo religioso, hicimos el análisis del misticismo, esa gana de autoengañarnos, de creer que nosotros tenemos la razón, que nos podemos apoyar en nuestra propia inteligencia, terrible, terrible nosotros mismos cómo nos ponemos piedras de tropiezo y hacemos tropezar a los más pequeños también. Vemos todo el testimonio, el análisis testimonial, ¿sí? Tremendo esto. Riesgos inminentes de creer que Cristo es un maestro místico. Ay, la nueva era. Ahí metidos muchos cristianos, sin darse cuenta posiblemente. Les han vendido ese falso Cristo. Exhortación a volver al camino de Cristo. El engaño del esoterismo en la religión. Las prácticas esotéricas como la gematría, la cábala, las vanas repeticiones, angelología, santería, agorerías, velitas, todas estas ridiculeces que practicamos los seres humanos, que la misma ley de Dios nos dice en Deuteronomio 18, 10, 12, que no hagamos este tipo de prácticas, que no nos hagamos imaginación en el tema del misticismo. Dios advirtiéndonos todos los riesgos y peligros. No, es que son demasiados, mi hermano. Demasiado este asunto. Las grandes mentiras del cientificismo moderno, porque para el otro lado también hay. Terrible, o sea, ellos creen que solo existe el marco de la ciencia moderna. No, están pero lejos de la verdad. Así como hay falsos profetas, falsos maestros en las religiones, también hay falsos científicos dentro de la ciencia moderna. Por favor, en todo hay falsedad. ¿Por qué? Porque pues esto lo gobierna el padre de la mentira y el engaño. Y usted haga su propio estudio, análisis con respecto a la doctrina de Jesucristo del adversario. Por ahí pronto lo vamos a subir. Ahora sí vayamos a la verdad según la doctrina de Cristo. Una pequeña introducción para retomar. Para analizar los testimonios de Cristo sobre la verdad y demostrar cómo Jesús de Nazaret la categoriza en verdad visible, verdad invisible y verdad inaccesible. Oh, tremendo este descubrimiento. Es esencial entender que sus enseñanzas abarcan una comprensión profunda y multiforme de la realidad. Es multiforme. El Espíritu de Dios es multiforme. Tiene 7 espíritus por lo menos descritos en el Antiguo Testamento por boca de los profetas. Isaías 11:6, Génesis, el espíritu de vida, el aliento de vida. ¿Sí? Multiforme, tiene múltiples formas. La sabiduría nada más por sí sola, que es espíritu de Dios. Una de las formas del espíritu de Dios también es multiforme según una de las ideas uno de los testimonios de los apóstoles. ¿Ve? Este enfoque puede rastrearse hasta Proverbios 20, 22, 20, 21. Miren, el enfoque de la verdad visible, verdad invisible y verdad inaccesible. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia? 3 veces. ¡Ah! Dios santo, en consejos y en ciencia. Ahí entra otra vez la ciencia de la justicia, de boca de 2 o 3 testigos. Miren la escritura dándonos las señales concretas.
para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. Certidumbre, no incertidumbre. Certidumbre, para tener certeza del futuro. Uy, hay una ciencia tremendísima detrás de esto. La ciencia del futuro es parte de la verdad inaccesible. Nosotros no tenemos acceso al futuro a menos que Dios nos lo abra. Y lo abre, claro, no diré nada, no haré nada sin decirle a mis siervos los profetas. Ay, para los que castran, para los que llegan y cortan el cuerpo de Cristo diciendo que no hay profecía. ¿Qué dice el mismo proverbio? Dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Obviamente que es difícil. Que Dios que dice el Salmo, está mirando a los hombres a ver si encuentra algún entendido para poder usarlo, mi hermano, como vaso de honra. ¿Sí? Y le queda berraco a nuestro Padre Celestial porque no encuentra cerebros, mentes dispuestas, humildes, sencillas, a decir, Señor, tú me puedes enseñar la verdad. Jesucristo, tú dijiste que eres la verdad. Enséñame. Tú eres mi maestro, eres mi hacedor, a fin de que respondas palabras de verdad a los que te envían en forma de pregunta. No te he escrito 3 veces en 3 consejos y en ciencia, o hablándonos de 3 ciencias, una para cada una de estas verdades. Ojo, tremendo. Este testimonio muestra que el conocimiento verdadero se divide en varios niveles de comprensión y sabiduría. Multiforme. Acá, sabiduría multiforme. No, esto es hermosísimo. Miren, por todos lados nos está informando. Este libro no es de ritos. Este libro de la Biblia, obvio que vamos a los libros que Jesús usaba realmente en el Antiguo Testamento, no los usó todos. Ahí hay un video con respecto a los profetas y los apóstoles subordinados a Cristo. Yo les recomiendo que lo miren. ¿Y quién es su autoridad canónica en este asunto? Si son los judíos o es Jesucristo. Si son los apóstoles o es Jesucristo. Tenemos que tomar decisiones para llegar al conocimiento de la verdad definitivamente. Base doctrinal en Proverbios. El libro de Proverbios es fundamental en la doctrina del conocimiento de Cristo. Es uno de sus libros preferidos. Proverbios 22 hace parte de la llave de David que habla en Apocalipsis 3:7. La llave de la casa de David son los salmos davídicos, Proverbios, Salomón y Eliasib, Isaías 22, remitiéndonos obviamente a todo el libro de Isaías, que es muy rico en profecía mesiánica, de los más ricos de profecía mesiánica. Isaías 53, tremendo. Proverbios 22, 20-21 testifica claramente que hay una estructura tripartita del conocimiento y la verdad. Pero es que lo dice claritico. Mire, 3 verdades. La suma de estas nos lleva a una comprensión plena, una epignosis, dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, la edad de los hebreos, donde hay conocimiento intelectual, conocimiento contextual y conocimiento experimental, pero verificado y validado. Jesús en su formación, crecimiento y desarrollo comprendió que la verdad tiene 3 consejos y 3 marcos de ciencia que guían a un conocimiento pleno. 3 marcos de ciencia. La ciencia moderna entra ahí, por supuesto, para las cosas visibles. Ya lo vamos a ver. Que guían a un conocimiento pleno, epignosis o dad. En Proverbios 3, 19-20 se dice, Dios con sabiduría fundó la tierra. Miren, ahí primero, tierra. Las cosas materiales. Afirmó los cielos con inteligencia, cosas invisibles, que se están haciendo visibles gracias a James Webb, etcétera, etcétera, etcétera. Con su ciencia, los abismos fueron divididos, inaccesible. ¿Ven? Verdades visibles, en un solo versículo las 3 verdades. Los abismos, inaccesible, invisible y visible, mis amados. Esto subraya que la sabiduría, la inteligencia y la ciencia de Dios son las bases del conocimiento y la estructura del universo. Verdad visible. La verdad visible es aquella que puede ser observada y comprendida directamente a través de los sentidos y la experiencia.
Jesús a menudo utilizó parábolas y ejemplos cotidianos para enseñar verdades mentales y espirituales profundos, facilitando la comprensión de sus oyentes mediante imágenes y situaciones familiares. Jesús no vino a incentivar nuestra imagen fuera de la ley de Dios, sino a recrearla concretamente a través de las parábolas. En Mateo 13, 33, 34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas, secretas y ocultas, invisibles e inaccesibles, desde la fundación del mundo. Las parábolas de Jesús, como la del sembrador, Mateo 13, 3, 9, y la del buen samaritano, Lucas 10, 30, 37, son ejemplos de cómo utiliza la verdad visible para comunicar conceptos mentales, espirituales y éticos. Esos son muy tremendos, los conceptos mentales. Hablar del pensamiento, eso tiende a ser muy abstracto y ambiguo desde la filosofía, hasta que llega la neurociencia y la psicología a sentarle obviamente un peso concreto. Lo necesitamos concretizar, por eso vivir en ambigüedades y abstractismos es un grave error, eso es una flagrancia a nuestra propia mente, eso es falta de amor propio. En Mateo 4, 33, 34 se enfatiza esta metodología de enseñanza. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Conforme a lo que podían oír, porque pues no es que prestaran muchos oídos, lo terminan entregando a los romanos, los judíos. Y si por parábolas no les hablaba, pero a sus discípulos en particular les declaraba todo. Intimidad. ¿De cómo? El lugar secreto, como dice él, que allá está el Padre y él ve allá, y de 2 o 3, como nos dice él, donde él está, donde Cristo está, donde hay 2 o 3, no donde hay 4 ni 5, hermano. Sáquese eso de la cabeza, esos son mandamientos de hombres. Pero es que el libro de Hebreos, no, es que aquí no es lo que diga el libro de Hebreos, aquí es lo que instruye Jesucristo, no interprete. El libro de Hechos, discúlpenme. Pero es que estaban reunidos orando todos cuando vino el Espíritu Santo. Y usted no sabe de qué manera, no sabe el tamaño exacto del aposento alto. Usted no sabe nada de lo que sucedió allí porque no está escrito a detalle concreto. Y si usted se pone a llenar esos vacíos de información con su imaginación, tenga su interpretación errada. Esto muestra cómo Jesús adaptaba sus enseñanzas a la comprensión de la audiencia utilizando la verdad visible para revelar verdades más profundas, porque las hay, invisibles e inaccesibles. Otro ejemplo es la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24, 30, donde Jesús describe el reino de los cielos a través de imágenes de la agricultura, algo que sus oyentes podían comprender fácilmente. Los profetas hebreos también utilizaron la verdad visible para comunicar los mensajes de Dios. En Jeremías 18, 2, 6, Dios instruye a Jeremías a ir a la casa del alfarero y observar su trabajo. Levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Miren el maestro, miren Dios cómo trataba a su profeta. Venga, yo necesito recrearle a usted las cositas como son. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ahí es una parábola. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Lo mismo que hace Dios con nosotros por medio de las pruebas y las tribulaciones. No, venga, pin, volvamos a empezar. A través de esta observación, durísimo, 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. A través de esta observación, Dios revela una lección sobre su soberanía y la capacidad de moldear y redimir a su pueblo. En Amós 8, 1, 12, el profeta recibe una visión de un canastillo de frutas de verano. Así me ha mostrado Dios el Señor, he aquí un canastillo de frutas de verano, y dijo, ¿qué ves, Amós? Y yo le dije, un canastillo de frutas de verano, Señor. Y me dijo Dios, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo pasaré más. ¿Se lo cumplió? Dicho y hecho. 2 veces, al reino del norte y al reino del sur. Ahí en el año 722, Asiria, después Babilonia, y después los cogieron los romanos, y se las repitió 3 veces y no aprendieron. Y todavía no aprenden. Holocausto, etcétera, holocausto nazi, y todavía no quieren aprender. ¿Sí? Y los cristianos también muriendo de cánceres, de tumores. Va y le hace Deuteronomio 28. ¿Sí? No queremos aprender. Esta visión utiliza un elemento cotidiano y visible para transmitir un mensaje profético sobre el juicio inminente.
Los apóstoles también recurren a la verdad visible para enseñar y fortalecer la fe. En Romanos 1:20 Pablo afirma, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ahí entra la ciencia moderna, por supuesto, de modo que no tienen excusa. Si usted no quiere entrar por los profetas, entre por las piedras. Vaya y estudie las piedras arqueológicamente, geológicamente. Vaya y haga todo el trabajo de cómo se crea una piedra en el universo, cómo comienza por una nube de gas, la gravedad comienza a crear una estrella, esa estrella empieza a crear una nube alrededor de ella a través de la gravedad, empiezan a funcionar las fuerzas atómicas, débil, fuerte, el electromagnetismo, pum, 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 hasta que se forman roquitas, se van uniendo con el paso de los millones de los años, hasta que forman un planeta debido al efecto de la gravedad, mi hermano. Y ahí usted se da cuenta que esto, 10 a la 123 variables para que haya vida en el planeta Tierra nada más. 10 a la 123 variables. No. Y todavía dicen estos ateos que no hay Dios. Por eso dice el proverbio o el salmo, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Por el cientificismo, el dogma cientificista. Aquí Pablo señala que la creación misma revela la verdad sobre Dios, haciendo sus atributos eternos visibles a través de lo creado. Aquí miren, aquí entran los religiosos que no les gusta estudiar la creación. Pero es que para nada, hermano. Ese postulado de solo escritura. Y cuando la Biblia le dice es que también la creación da testimonio, mi hermano. Es otro testigo más del Espíritu de Dios. No, están graves. Dogma, dosa, pura dosa. En Santiago 1, 23, 24 se utiliza una metáfora para ilustrar la importancia de ser hacedores de la palabra. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hoy no, más claro no puede ser Santiaguito. No, se nos olvida lo que somos. El testimonio de Cristo junto con los profetas hebreos y los apóstoles demuestran consistentemente que la verdad visible es una herramienta fundamental para comunicar y entender las verdades espirituales, las invisibles e inaccesibles. Las parábolas, visiones y metáforas visuales son utilizadas para conectar a las personas con realidades mentales y espirituales profundas a través de su experiencia diaria de observación del mundo natural. Esto no solo facilita la comprensión, sino que también ancla la doctrina de Cristo sobre la verdad en la realidad tangible, haciendo que las verdades mentales y espirituales sean accesibles, concretas, tácitas y relevantes para todos, dejando por fuera la interpretación. Sí, la hermenéutica no la necesitamos, la teología no la necesitamos, la ambigüedad y la subjetividad humana es que no la necesitamos para nada. Yo, que tuve la experiencia de hacer mi carrera en teología, es basura. De pronto la exégesis histórica, la crítica histórica, lo que medio rescato de todo lo que aprendí allá. La verdad invisible se refiere a las realidades históricas, ojo con esto, porque es que nosotros el pasado sobre todo el pasado, no estamos allí, nuestros ojos no están allí. Y ahí necesitamos un contexto muy amplio. Necesitamos mucho estudio para entender la historia. ¿Sí? Y no solo estudio ortodoxo, sino también fuera de la ortodoxia histórica y de la ortodoxia arqueológica. Tenemos un trabajo arduo. La verdad invisible se refiere a las realidades históricas, mentales y espirituales que no son inmediatamente evidentes a los sentidos, pero que pueden ser entendidas a través del conocimiento intelectual, contextual y experimental. Integrados, obviamente, a la dirección de Dios. Del hombre está hacer planes y de Dios afirmar sus pasos. Del hombre está hacer planes, pero de Dios dirigir sus pensamientos, dirección. Él siempre vive diciendo, oiga, rectifiquen sus caminos, oiga, ¿qué caminos neurocognitivos se estará hablando? Sí, porque ¿dónde está el camino de la verdad y la justicia? ¿En qué ciudad está? Dígame en qué país está, dígame y vamos. Vamos los dos y si allá encontramos la verdad y la justicia, no. Esos son procesos neurocognitivos de caminos neuronales, mi hermano. Parece que las neuronas se van conectando y van creando caminos.
Y esos caminos pueden estar muy mal construidos a través de creencias de dosa, creencias sin fundamento. ¿De acuerdo? Pero cuando hay fundamento se regenera, eso es lo que llamaba el apóstol Pablo, la renovación del entendimiento. La neuroplasticidad dentro de la neurociencia se regenera, el cerebro hace nuevas conexiones, debido al uso del cerebro, por fin lo estamos usando, el odre, que habla Jesucristo, nuestro cerebro, y empieza a romper esas conexiones de falsedad y empieza a hacer los caminos de justicia y de verdad. Y entonces uno empieza con los justos juicios internos más correctos. ¿Sí? Jesús reveló muchas de estas verdades invisibles mediante sus enseñanzas y acciones, que desafiaban la comprensión superficial del mundo y apuntaban a realidades más profundas. En Juan 3:8, Jesús habla con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo. O sea, de cierto. Doble afirmación de la verdad. Que el que no nace de agua y de espíritu, ¿sí? Si usted no entra al espíritu del conocimiento, no nace en el conocimiento, en el consejo, en la inteligencia, en la sabiduría, en el temor de Dios, en el poder, ¿sí? En la vida, ¿sí? El agua. Bueno, esto tiene muchas connotaciones alegóricas. Algunos lo atan al bautismo, otros a la crucifixión cuando sale agua y sangre de Jesucristo. Bueno, el asunto es que nosotros somos 74%, 70% agua. ¿Sí? No nace agua y de espíritu. Esto también puede tener una relación alegórica muy profunda como la manera en que nacemos, tomando en cuenta que pues actualmente quieren hacer niños en laboratorio. Puede tener relación por ahí Jesucristo también. Complejo el análisis alegórico del concepto agua. Lo por cierto es que esto es vida. Desde Génesis nos lo dice, el agua donde se movía el espíritu. Esto tiene que ver también con el mar de Irak. Ay, vea, los científicos bastante chistosos, ¿sí o no? Diciéndonos, van y le ponen dizque el mar de Irak a los campos cuánticos, a los campos de vacío, todo esto. Hablándonos que allá se mueve el Espíritu de Dios y puede tener pero una correcta relación. ¿Sí? No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, materia, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es, invisible e inaccesible. Una verdad invisible, complejísima, ¿sí? Que está metida en esoterismos, misticismos, ambigüedades, abstractismos, interpretaciones humanas sesgadas, ¿sí? Y resulta que espíritu pues son procesos cognitivos de la mente de Dios. Vaya, estudie qué significa inteligencia, sabiduría, consejo. En el consejo entra la capacidad del lenguaje. Usted no podría dar un consejo si no tuviera un lenguaje complejo, no tuviera usted una estructura gramática compleja. Esto se llama la gramática generativa de Noam Chomsky, para que lo estudien, por favor. ¿Sí? Usted no podría tener una cantidad de cosas con respecto al consejo, el lenguaje, la comunicación verbal, no verbal, si no tuviera el Espíritu de Dios. ¿Ve? Los procesos cognitivos de la mente. Va y pregúntele a los profetas, a Jesucristo, comience por Jesucristo. Los profetas y los apóstoles, pregúntenles a ellos su testimonio si Dios tiene mente o no tiene mente. Y le va a decir que sí. Después de que usted dice, bueno, si Dios tiene mente, tiene procesos cognitivos, por supuesto, porque nosotros somos imagen y semejanza. La diferencia es que nosotros tenemos procesos neurocognitivos, porque tenemos un cuerpo biológico, Dios es espíritu, no es carne. ¿Sí? Entonces, obviamente, por eso es tan difícil de detectar con la visión. Por eso la ciencia moderna tiene su limitante en ciertas verdades. Aquí Jesús introduce la verdad invisible. Aquí no cabe la ciencia moderna, mis hermanos. Aporta testimonio, aporta datos e información, pero es que la verdad invisible está dentro del marco de la ciencia de la justicia y el proceso testimonial de boca de 2 o 3 testigos, por ejemplo. El estudio contextual, el enfoque multidimensional, estudiar 7 expertos por cada tema para sacar una conclusión más integral, ¿sí? Ahí entran otro tipo de metodologías que son más complejas, la multidisciplinariedad. Usted pasa por la verdad visible, se cuenta que el método científico moderno es sencillo. Observación,
experimentación, recopilación de datos, hipótesis y teorías. Básicamente ese es el... Pero ya cuando usted entra a la verdad invisible le exige más metodología. Entonces ciencia de justicia, proceso testimonial, conocimientos multidisciplinarios, enfoque multidimensional. Y ahora imagínese la verdad inaccesible. Pues ya le exige a usted otras cositas, ¿sí? Verdad invisible del renacimiento espiritual, un concepto que trasciende la experiencia física. En Lucas 11, 20, 21, Jesús dice, el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Este pasaje revela que el reino de Dios es una realidad invisible, mental y espiritual. Pero es una realidad, punto. ¿Sí? No limitada por ubicaciones físicas o manifestaciones visibles, sino presente y accesible en el interior y exterior de las personas. ¿Ven? Los profetas hebreos también hablaron de verdades invisibles en Ezequiel 36, 26, 27. Dios promete, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí Dios habla de un cambio interno mental y espiritual en el corazón de las personas, una verdad invisible que se manifiesta en una transformación integral cerebro, mente, espíritu. En Isaías 40, 31 se dice, pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa de renovación y fortaleza física, mental y espiritual es otra verdad invisible. No sabemos cómo ocurre, pero ocurre, que se experimenta a través del conocimiento de la verdad. Los apóstoles también enseñaron sobre las verdades invisibles. En 2 Corintios 4, 18, Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. No, pues no importa, si hay que mirar las cosas que se ven, porque entonces Pablo se está contradiciendo con Romanos 1:20. Simplemente que también nos está indicando que también hay que las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿de acuerdo? Entonces ya por eso es que exige más metodología, exige muchos más conocimientos, las verdades invisibles. Ahora imagínense las inaccesibles. Este testimonio subraya la importancia de enfocar la mente en las realidades invisibles y eternas sin dejar de entender las cosas temporales y visibles y juzgadas como tal. En Hebreos 11:1 se afirma, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero es que usted para que tenga convicción y tenga certeza, no debe haber ni incertidumbre, ¿sí? No es certidumbre como dice Proverbios 22, allá lo leímos, también Proverbios 22, hablando de las tres ciencias, de los tres consejos, las tres ciencias, ¿ves? Entonces en ese orden de ideas, esto es tremendísimo, tenemos certeza porque no hay incertidumbre, hay certidumbre, ¿sí? De la promesa. Este testimonio define la fe como la confianza en las verdades invisibles e inaccesibles y las promesas de Dios, que no las vemos, pero confiamos, evidenciando una comprensión de la realidad. Claro que estas invisibles se hacen visibles también a través de la creación, lo dice el apóstol Pablo en su idea en Romanos, en su testimonio en Romanos 1:20, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. Ahí es donde nosotros encontramos el espíritu de inteligencia, de conocimiento, de sabiduría, de consejo, de poder, de temor de Dios. ¿Sí? Nosotros debemos entender que la fuerza del átomo, la energía del átomo es amor, pero también es fuego consumidor, ¿ven? Entonces ahí empezamos a comprender estas palabras ya más concretamente que encontramos en las escrituras bíblicas y dejamos de usar nuestra imaginación que es mística y esotérica, ¿sí? Está llena de vacíos y de incomprensiones. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Aceptemos el consejo del libro de Proverbios, evidenciando una comprensión de la realidad que va más allá de lo visible y tangible. El testimonio de Cristo junto con los de los profetas hebreos y los apóstoles demuestra que la verdad invisible es esencial para comprender las realidades históricas, mentales y espirituales que trascienden la experiencia física y sensorial. Las enseñanzas de Jesús y las escrituras enfatizan la importancia de la fe y la revelación integral entre la mente humana y la mente de Cristo. Aquí tiene que haber una integración, por favor. Apartados de mí nada podéis hacer. Mira, yo soy la vid verdadera, ustedes son pámpanos. Él es la clave, mi hermano. Trabaja las tres verdades perfectamente, la visible, la invisible y la inaccesible.
Por eso la transfiguración ya nos estaba mostrando algo que nosotros no tenemos acceso al tiempo. Él sí manda a llamar a Elías del siglo 8 antes de Cristo, se le aparece, o sea, abre todo una puerta, un portal multidimensional, porque eso fue lo que sucedió entre el monte de Sinaí, el monte Carmelo y el monte Tabor, donde estaba Jesucristo con sus, con sus apóstoles, estaba Pedro, Jacobo, Juan. No, es que esto lo entendemos, es conciencia, mis hermanos. Sí, ese misticismo, esos vacíos de información, esas prácticas religiosas hay que dejarlas en el pasado y madurar, dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo para la madurez. Dice acá, la revelación integral entre la mente humana y la mente de Cristo para acceder a estas verdades profundas y eternas, proporcionando una comprensión integral de la realidad que va más allá del observable y material. Este enfoque no solo amplía nuestra percepción del mundo, amplía nuestra conciencia, sino que también nos guía hacia una vida llena de evidencias donde nuestros ojos no estuvieron. Ahora veamos la verdad inaccesible. Para esto hay una ciencia, mis amados. La verdad inaccesible es aquella que está más allá del alcance completo de la comprensión humana y solo puede ser conocida en parte o con limitación. La profecía, el futuro, el pasado, lejano, muy lejano. ¿Usted quiere saber si nosotros somos producto de la evolución, de la manipulación genética o de la creación? La relación con Dios es lo que le queda a usted para poder descifrar eso. Posiblemente las tres tengan verdad, porque las tres tienen evidencia científica, visible. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo conciliamos este asunto? Solo nos queda la verdad inaccesible. La humillación, reconocer a Dios y reconocer que hay dones y que Dios revela, obviamente a través de un marco de ciencia de verificación y validación. Recordemos siempre que la ciencia son fórmulas, procesos, herramientas, pasos, metodologías para verificar y validar los datos, las informaciones y las experiencias. ¿Sí? Entonces, la verdad invisible, que es la palabra, por ejemplo, hablando de verdad invisible con respecto a la doctrina, las palabras de Cristo las tenemos escritas y necesitamos sacarla de de dos o tres evangelistas como mínimo, ojalá estén los cuatro, para que no seamos engañados por la pluma mentirosa de los escribas cristianos y de los judíos también en el Antiguo Testamento. Estas verdades representan los misterios de Dios que permanecen ocultos y que solo Dios entiende en su totalidad. En Juan 14, Jesús declara, volvemos a la declaración, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta afirmación señala que la verdad absoluta y plena está encarnada en Cristo, pero al mismo tiempo reconoce que el entendimiento completo de Dios y su plan es inalcanzable sin la mediación de Jesús. Si usted nos ha hecho la pregunta del por qué tácita y concretamente estos ángeles se revelaron, porque pues en la Biblia está la información, pero es bastante compleja de entender qué pasó allá. Este drama cósmico que sucedió eones antes que estuviera la raza humana en la tierra, antes del Homo sapiens, ¿sí? Entonces, no, esto es re complejo, mis hermanos, pero podemos acceder. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas secretas y ocultas que tú no conoces. ¿Qué pasó en los años ocultos secretos de Jesús? Padre, por favor, porque es que ahí está la clave de la verdad. ¿Qué hizo tu hijo? Exactamente, entonces el Padre te va a decir, mira, estudia bien los profetas porque mi hijo te lo está diciendo en Juan. Escudriñar las Escrituras, comienza por ahí y ya vamos viendo con el paso del tiempo qué vas entendiendo y yo qué te voy revelando. Hermoso, en el lugar secreto y oculto, mis amados. Tú haces esto en público, Dios no está por allá. Esta afirmación señala que la verdad absoluta y plena está encarnada en Cristo, pero al mismo tiempo reconoce que el entendimiento completo de Dios y su plan es inalcanzable sin la mediación de Jesús. En Mateo 11:27 Jesús dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre hasta la llave del tiempo, ¿no? Pasado, presente y futuro. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando dice Jesús es que yo a Abraham conozco. ¿Cuándo? Si usted no tiene ni 50 años. Melquisedec, hermano, el hombre que se les aparece con los otros dos enviados, con los otros dos mensajeros, antes de la destrucción y se borra. ¿Usted quién cree que era, hermano? Sí, esto es la preexistencia de Cristo, no. Es la capacidad que Jesús le entregó el Padre en el siglo I para viajar por todo el espacio-tiempo, mis hermanos.
Si usted no quiere entender que el tiempo es relativo y no absoluto, está lejos de la verdad. Está lejos del Salmo 90 y de Segunda de Pedro, ¿eh? Y del mismo Cristo que dice, yo soy el principio y el fin. Y lo dice desde el bautismo, cuando le fue entregado todo poder, dominio, autoridad. Eso no sucedió en la resurrección, eso sucedió en el bautismo. Descendió el Espíritu Santo y el Padre, miren, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ya lo apruebo como piedra angular. Ya, listo, quedó aprobado, comienza tu ministerio, hijo. Ya sabes lo que te viene porque tú ya vas a ver lo que te viene. ¿Cuántas veces no se apartaba Jesús ahora lejos de sus discípulos? No, mis hermanos, nosotros no conocemos nada de Jesucristo. Este versículo enfatiza que la comprensión plena de Dios es un misterio reservado para aquellos a quienes Cristo decide revelarlo, subrayando la verdad inaccesible que solo puede ser entendida a través de la ciencia de la revelación de Dios, la verificación y validación de experiencias. Los profetas hebreos también abordaron la doctrina de verdades inaccesibles. En Deuteronomio 29 se dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, que vean, Santo de Israel, para siempre. La promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra por medio de mi Hijo Jesucristo, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este testimonio indica que hay aspectos del conocimiento de Dios que permanecen ocultos a la humanidad, mientras que otras verdades son reveladas para nuestro beneficio y obediencia. En Isaías 55, 8, 9, Dios declara, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Dios. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este versículo resalta la trascendencia de la sabiduría de Dios sobre la comprensión humana, reafirmando la naturaleza inaccesible de ciertos aspectos de la verdad. Los apóstoles también reflexionaron sobre la verdad inaccesible. En 1 Corintios 13, 12 Pablo escribe, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Pablo reconoce que en esta vida nuestra comprensión es limitada y parcial, pero anticipa un conocimiento pleno en la presencia de Dios en la eternidad. En Romanos 3:73 Pablo exclama, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ay, santo, mire sus conceptos tan hermosos, tan despreciados por la cristiandad y el judaísmo y el islam, ¿sí? Cuán insondables son estos juicios e inescrutables sus caminos. Relación con Isaías. Este testimonio celebra la profundidad y misterio de la sabiduría de Dios que está más allá de la plena comprensión humana. Tenemos acceso a Él por medio de Jesucristo. Cuando aceptamos a Cristo como nuestra única verdad, como nuestro único maestro, cuando le ponemos el lugar de honor de primer lugar, se nos abren las verdades inaccesibles, mis amados. Hermoso. El testimonio de Cristo junto con los de los profetas hebreos y los apóstoles demuestran que la verdad inaccesible es una parte integral del conocimiento de Dios. Miren, hay bastante testimonio. Estas verdades representan los misterios de Dios que, aunque parcialmente revelados, están más allá del completo entendimiento humano. La comprensión de estos misterios depende de la ciencia de revelación de Dios y la mediación de Cristo, quien es la encarnación de la verdad absoluta. Miren, el profeta Daniel dice que delante del trono vio uno sentado, pues vio a Cristo, ¿sí? Él fue llevado al futuro después de la resurrección de Jesucristo y tiene el libro de la verdad. Vaya y explíquese usted esa visión y que le digan el libro de la verdad, hermano. Estos conceptos subrayan la humildad necesaria para acercarse al conocimiento de Dios, reconociendo nuestras limitaciones y la grandeza de la sabiduría divina que trasciende nuestras capacidades de comprensión completa. Conclusión integral. La doctrina de la verdad según Jesucristo se presenta como una visión integradora que encapsula la verdad visible, la verdad invisible y la verdad inaccesible. Y ahí hay tres ciencias. Ciencia moderna, la ciencia de la justicia, el proceso testimonial, el enfoque multidimensional para lo invisible, la multidisciplinariedad
y la verdad inaccesible que yo tengo que explicárselos a ustedes a través de la ciencia de revelación que aplicaban los profetas hebreos y Jesucristo y los apóstoles, ¿sí? Está todo instruido en las escrituras bíblicas. Obviamente que ustedes deben entender una cosa, estas cosas fueron ocultas para los que estudian la Biblia porque el mismo Jesús lo dice. Yo escondo estas cosas sencillas de los sabios y se lo doy a los niños. ¿Cuál es una de las actitudes principales de los niños? El querer saber, el indagar, el preguntar, el no cansarse hasta entender. Esa era una actitud que teníamos todos de niños. La sed por saber, la sed por el conocimiento, el asombro, la confianza absoluta en nuestros padres que aun siendo malos nos supieron dar buena educación, medianamente, no con el mejor ejemplo del mundo. Dios bendiga a nuestros padres, ¿sí? Pero se esforzaron muchos de ellos, otros nos faltó, pero también dice Dios, así padre y madre te abandonen, yo con todo te recogeré, tranquilo, hijo mío, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, por supuesto que debemos ser como niños en este asunto para que nos sean dichas estas cosas sencillas, mis hermanos. Esto no tiene mayor ciencia. Que requiere esfuerzo, dedicación, una comunión con Dios, el aceptar a Jesucristo como única verdad, por supuesto. Aquí la verdad no es Pablo y Moisés, hijos de Dios, la verdad es Jesucristo. ¿Ven? Esta estructura tripartita ofrece una comprensión completa y profunda de la realidad. Es que esta estructura tripartita se la dijo a Jesucristo el Proverbio 22, lo que leímos, ¿sí? 3 consejos te doy, 3 ciencias. ¿Para qué? Para las 3 verdades que necesitas hasta que completes. ¿Bien? Esta estructura tripartita ofrece una comprensión completa y profunda de la realidad en la que cada dimensión de la verdad se complementa y enriquece mutuamente. Claro, están en constante unión las 3. Jesucristo como el Maestro Supremo de la verdad utilizó, como el Maestro Supremo, no hay otro. ¿Sí? Utilizó estos 3 niveles de verdad para guiar a sus seguidores hacia una comprensión integral de la realidad. La verdad visible permite una conexión directa con el mundo tangible y cotidiano, facilitando la internalización de las enseñanzas espirituales mediante observaciones y experiencias accesibles a todos. Al emplear la verdad visible, Jesús asegura que sus mensajes eran comprendidos de manera práctica y concreta, formando una base sólida para la fe y la ética. La verdad invisible, por su parte, abre la puerta a las realidades históricas, mentales y espirituales que no son evidentes a simple vista, pero que pueden ser discernidas a través del conocimiento intelectual, contextual y experimental guiado por Dios, por favor. Esta dimensión de la verdad exige un nivel más profundo de percepción y entendimiento, por supuesto. Mejor dicho, le devan a uno los sesos, que va más allá, pero qué rico, o sea, esto es sabrosísimo. Que va más allá de lo tangible y se adentra en el ámbito de los datos, la información y la experiencia. Jesús reveló estas verdades para proporcionar una visión más completa y holística del propósito. Acuérdense que holístico es integral, ¿no? Del propósito y la naturaleza del ser humano, promoviendo una transformación interna y una conexión más íntima con la verdad y el conocimiento. Finalmente, la verdad inaccesible reconoce los límites de la comprensión humana y la existencia de misterios que solo Dios puede conocer en su totalidad. ¿Que los quiere revelar? Yo quiero decirle todo a mis siervos los profetas, pero es que los corazones de ustedes no quieren la profecía y no aman, no se humillan. 3 cosas te pido. Haz justicia, ciencia jurídica, proceso testimonial. Eso, ama la justicia, haz misericordia, ¿sí? Y humíllate ante mí. Esta dimensión de la verdad subraya la humildad necesaria en la búsqueda del conocimiento. Humildad, mis amados. Porque Él sabe que Él necesita mansedumbre para que con esos conocimientos no nos autodestruyamos y no destruyamos a otros. Mire que Estados Unidos y Rusia cogen esos conocimientos y van a armar un zaperoco ahorita. Vaya uno a saber. Ay, santo Israel. Menos mal, gracias a la verdad invisible de la profecía bíblica, a la verdad inaccesible cuando Dios viene y confirma, sabemos por las escrituras bíblicas que la siguiente bomba atómica va a ser estallada en Damasco. No en Europa, ¿sí? Pero bueno, esto es explicación escatológica profunda ahí. Pero bueno, les comento eso. Y la aceptación que hay aspectos de la realidad que están más allá de nuestro alcance. Cristo, como la encarnación de la verdad absoluta, es el mediador entre lo finito y lo infinito, nadie más. Hombre Dios, un misterio total que no nos ha sido develado en su totalidad.
Es lo mismo que preguntarle a un científico, venga, explícame por qué la luz es onda partícula. Y el científico le dice, mi hermano, yo soy humilde, los científicos más humildes que los religiosos, trinitarios, unitarios y todo esto. Dice, no, mi hermano, eso es un misterio para la ciencia. No sabemos por qué la luz se comporta así. Onda partícula. No tenemos ni idea de la dualidad de la luz. Pues sí que menos nosotros vamos a tener idea de cómo funciona la dualidad de Cristo, hombre, Dios. No sé. No, es que ningún hombre puede ser Dios, pero Dios sí puede hacerse hombre, encarnarse. ¿Sí? Los judíos fregados con eso. Y los cristianos fregados con la divinidad de Cristo, por eso el arrianismo, arminianismo, son muy malas explicaciones de la multiforme naturaleza de Dios. Muy, pero pésimas explicaciones filosóficas sin sentido, mis hermanos. Cristo, como la encarnación de la verdad absoluta, es el mediador entre lo finito y lo infinito, ofreciendo un acceso parcial a estas verdades inaccesibles, mientras Dios guía hacia un entendimiento más profundo y reverente de Dios y su creación. Tiene que ser un proceso, mis hermanos. Un proceso largo y eterno. La doctrina de la verdad según Jesucristo, por lo tanto, no se limita a una dimensión única, sino que integra múltiples formas de la realidad. 3. Visible, invisible e inaccesible. Esta visión multiforme reconoce que el conocimiento pleno y verdadero abarca tanto lo visible como lo invisible y también lo inaccesible. Este enfoque proporciona una base sólida para una vida de confianza, conocimiento y sabiduría enraizada en una comprensión profunda y respetuosa de la verdad en todas sus formas. Jesús nos invita a explorar y abrazar esta complejidad de la verdad, a vivir con una mente abierta y un corazón dispuesto. Sí, el dogma cerrado ya es chao, hermano. Ya no puedes entrar a las verdades. Y un corazón dispuesto a recibir revelaciones continuas y a reconocer nuestras propias limitaciones en la comprensión completa de la realidad de la creación y del Creador. Y el James Webb, no, ya nos tocó replantear el tema del Big Bang. Sí, por ahí hay evidencia, el fondo de microondas y esta vaina, pero ¿cómo ahora hacemos para decirle a esta gente que aparecen más y más y más galaxias y... ¿será que el universo es más antiguo? ¿Será que es infinito? ¿Será que es como una dona? No, no sabemos. Y los religiosos sí, no, nosotros sabemos que Dios es 3, que Dios es 1. ¿Cuántos decimales hay entre 0 y 1? Infinitos, mis queridos teólogos. Más humildes son los científicos realmente y debemos ser humildes también con esta realidad. Nosotros tenemos verdades inaccesibles. Entre esas, la naturaleza de Cristo. Esta visión integrada de la verdad nos guía hacia un camino de crecimiento espiritual y moral donde cada nivel de verdad sirve como un pilar fundamental para el desarrollo de la vida plena y significativa en armonía con los principios del conocimiento de Dios. La doctrina de la verdad de Cristo es por lo tanto una llamada a una vida de humildad, aprendizaje constante y conexión profunda con su doctrina y espíritu. En el siguiente estudio, Cristo, su doctrina de la ciencia y su integración con la verdad. 3 ciencias para 3 verdades. ¿Ven? Escrito en el libro de Proverbios. Jesús siguió el consejo que el Padre le dejó a través de Salomón, al pie de la letra. Sus 3 libros preferidos. Más del 65% de la doctrina de Jesucristo está construida en 3 libros. Proverbios, los Salmos davídicos y el libro de Isaías, la llave de la casa de David. Apocalipsis 3, 7. Si no la conocía, ya la sabe. El Señor les bendiga, muchas gracias. Este es testimonio de Escrituras. Entonces nos vemos, bajo otra vez acá. Si ustedes dirán ahí fregando con esto. Entonces nos vemos en Cristo, su doctrina de la ciencia y su integración con la verdad. ¿Listo? Bendiciones a todos y a seguir madurando, profundizando en la mente de Cristo. Bendiciones.